En los próximos minutos nos vamos a referir a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, también conocida hoy en día como cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho o simplemente. Esta es una enfermedad en donde los primeros registros que describen esta enfermedad datan de 1736 y si lo tuviésemos que definir de una manera simple, diríamos que se trata de una enfermedad de transmisión familiar caracterizada por el reemplazo progresivo del tejido miocárdico por tejido fibroadiposo. Pero la característica que hay que sumarle a esto como más trascendentes es que su expresión clínica muchas veces debuta con episodios de muerte súbita, lo cual le confiere una gravedad y una consideración. Las descripciones radicaban en 1700, como les había comentado hace un momento. Recién en 1982 se realiza la primera descripción clínica a través de un reporte de 24 adultos que padecían este tipo de enfermedad. Y en el 1984, de la mano de Fontaine, existen los registros de las primeras descripciones características de los electrocardiogramas de este grupo de pacientes. Todo esto llevó a que inicialmente en el 2006, en la clasificación de la American Heart Association, se la incluyera dentro de las cardiopatías primarias de origen genético. En el 2008, los europeos, que están en una clasificación ligeramente diferente, lo incluyen dentro de los 5 tipos de cardiopatía más importantes, es decir, lo ponen al mismo nivel que las displasias, que la cardiopatía hipertrófica, las restrictivas, las dilatadas y las no. La clasificación más reciente, que es conocida como la clasificación de Moge, que es de la World Heart Federation, ahora en el 2013, sería un poco más complejo, ya que, como ustedes saben, esta clasificación considera cada una de estas letras para darle una característica particular a esta enfermedad. Y en este caso, se la reconoce como una entidad diferente, por lo cual la M, que corresponde al fenotipo morfofuncional, debería ser inscrito como una letra A para denominar a este tipo de enfermedad. La prevalencia de esta enfermedad es realmente incierta. ¿Y por qué es incierta? Y parte porque en muchos de los casos, sobre todo en países donde no es conducta habitual realizar autopsias o necropsias, pacientes jóvenes que fallecen por muerte súbita no se llega al diagnóstico y por lo tanto podrían ser pacientes potenciales de este tipo de enfermedad y que no tienen un diagnóstico cierto. Lo que sí es cierto es que existe evidencia actual como para que sea considerada la segunda causa más frecuente de muerte súbita en atletas en Estados Unidos y la primera en la región del Véneto. Esta regionalidad también se mantiene para otras cosas. De hecho, por ejemplo, los pacientes que padecen displasia ritmogénica en Oriente tienen una probabilidad de muerte súbita menor que los de Occidente. Sin embargo, si tuviésemos que establecer un número definitivo, la prevalencia ronda aproximadamente en 1 en 5.000, siendo mucho más frecuentes en varones que en mujeres, con una relación aproximada del 3 a 1. Y esta expresión de prevalencia o de manifestaciones diferentes tiene que ver lógicamente con parte de su etiología. Inicialmente, los genes que fueron descubiertos con alteraciones características de esta enfermedad fueron el 1, el 2, el 3, el 6, el 10 y el 12, pero como pueden ver en esta diapositiva, existen una gran cantidad de genes que en la actualidad están diagnosticados o están identificados como causales de este tipo de enfermedad. En general, la gran mayoría de todos ellos, excepto del conocido con el número 8, son de transmisión autosómica dominante con una particularidad que tiene una penetrancia absolutamente variable. Como les había comentado anteriormente, la fisiopatología se basa en un trastorno genético. Pero este trastorno, ¿qué es lo que afecta? El problema de esta enfermedad radica en estas uniones o en estos gaps de unión que existen entre las células. Estos son estructuras proteicas complejas en las cuales intervienen diferentes proteínas, pero en definitiva lo que ocurre en esta enfermedad es una alteración genética que afecta la placoglobina, la desmoplaquina o la placofilina, que es la PK
P2, que es una de las más frecuentes alteraciones que se generan o identificables. Al fallar esto, ¿qué es lo que ocurre? Estas proteínas que forman parte de esta estructura o nexo que permite el anclaje entre las células no se desarrolla o se pierde. En definitiva, lo que termina ocurriendo es como por decirlo de una manera, una especie de aislamiento entre célula y célula o pérdida de conexión absoluta entre una y otra. Al establecerse o al perderse este tipo de conexión, ¿qué es lo que ocurre? Eso induciría el proceso de apoptosis y al morirse este tipo de células, eso generaría el reemplazo por el tejido fibroso y adiposo. Esto es lo que llevó de alguna manera parte de esta explicación fisiopatológica, lo que llevó a cambiar un poco el término de displasia. La displasia se referiría a una especie de invasión de tejido adiposo del tejido muscular y en realidad lo que ocurre es un proceso de apoptosis, muerte celular y reemplazo de este tejido muerte por tejido fibrótico y tejido adiposo. No todo es tan sencillo desde el punto de vista de esta enfermedad. Hay otras alteraciones genéticas que también han sido descubiertas y asociadas a esta patología recientemente, como son otros tipos de receptores, como por ejemplo los receptores rianodínicos, receptores que están dentro del citoplasma y encargados de procesar esas proteínas que mantienen el balance del calcio intracelular, o el factor de crecimiento beta 3 también como alteraciones genéticas asociadas a esta enfermedad. ¿Y esto qué es lo que genera? Esto es un trabajo muy interesante. Ustedes fíjense que independiente del número de pacientes, son pacientes que tenían diagnóstico de displasia ritmogénica versus un grupo de control en donde se realizó la determinación genética o de posibles alteraciones genéticas relacionadas con esta enfermedad. Y lo más importante para ver de este gráfico, vuelvo a repetir, independientemente del motivo genético, la alteración genética identificada, es que en muchos pacientes con diagnóstico de displasia ritmogénica, el 40% o alrededor del 40% tenían un test genético negativo. Pero también otra de las cosas importantes para destacar es que aproximadamente un 16% de los pacientes controles tenían alguna alteración genética relacionada con esta enfermedad. Esto se ve de otra manera o explicado en este cuadro de barras. Ustedes fíjense que los positivos con displasia ritmogénica fueron apenas del 58%, un poco más de la mitad, pero dentro del grupo control el 16% mostró alguna alteración genética acorde a esta patología. Y esto a expensas de que, fundamentalmente a expensas del grupo de dudas en los cuales solamente un 20% de los pacientes con displasia tenían y un 16% que son prácticamente la cifra similar a los positivos. Estas diferencias o expresiones genéticas también tienen su correlación con la afección anatómica. Es así, si nos guiamos por este trabajo, podemos ver que la gran mayoría de los pacientes presentan un compromiso biventricular, seguido por la manifestación clásica de compromiso casi exclusivo del ventrículo derecho, y en un bajo porcentaje de pacientes la afección es predominantemente del ventrículo izquierdo. En este contexto, con afecciones diferentes, cargas genéticas diferentes, compromisos o modificaciones fisiopatológicas diferentes, hacen pensar lógicamente que la clínica también tiene una expresión variable. Sin embargo, podemos definir que la manifestación clínica más frecuente son las palpitaciones, rondando el 70%, seguido por el síncope alrededor del 30%, el dolor precordial atípico alrededor del 25-27% y la falla de ventrículo derecho alrededor del 6%. Un porcentaje similar también son de aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de expresión sintomática. Dentro de las palpitaciones vale la pena recalcar que si bien lo frecuente es la extrasistolia, las formas complejas de arritmias con mayor prevalencia en esta patología se refiere a la taquicardia ventricular no sostenida monomorfa, que por ser originada en general en el ventrículo derecho tiene una expresión eléctrica con imagen de bloqueo completo de rama izquierda. Ahora bien, esto
pueden aparecer en el reposo, pero lo más común es que se desencadenen a través del estímulo simpático durante el esfuerzo. Visto de esta manera, o visto este cuadro en forma aislada, uno diría, bueno, ¿cuál es la importancia? La importancia radica en que aproximadamente un 20, un 25% de los pacientes van a tener un debut como muerte súbita. Y en esto transforma esta enfermedad, por lo tanto, en una enfermedad desbastante, en donde si bien estas cifras expresadas en este gráfico son bastante relevantes, lo más importante, por supuesto, lo constituye la expresión desde el punto de vista de la muerte súbita. Estos en general hallazgos sintomatológicos o clínicos están presentes en las etapas más iniciales, mientras que la falla del ventrículo derecho suele presentarse en los procesos evolutivos más crónicos con clara afección del ventrículo derecho. Para realizar el diagnóstico debemos apelar a una serie de cosas, y esto lo que está mostrado acá son los criterios viejos o los criterios establecidos en el 94 que actualmente fueron reemplazados por nuevos criterios. Sin embargo, coinciden o mantienen un punto en lo cual es importante en estos pacientes interrogar su experiencia clínica o historia clínica personal, la historia familiar, las anomalías eléctricas, estructurales o funcionales. Y lo más importante es tratar de establecer todos estos parámetros en forma precoz y no cuando ya son pacientes que están severamente comprometidos y por lo tanto el diagnóstico podríamos decir que es bajo. Los nuevos diagnósticos fueron publicados en Circulation en el 2010 y son los que voy a comentar a continuación para tener en cuenta la displasia ritmogénica. Uno de los primeros elementos, y por supuesto siempre cuenta con la virtud de ser absolutamente disponible, de bajo costo, estar presente en el consultorio de todos los que hacemos cardiologías, es el electrocardiograma. ¿Y qué podemos encontrarnos en el electro? La presencia o la clásica presencia de onda épsilon, o este trastorno de repolarización que fue identificado como patognomónico en realidad de esta enfermedad, una onda S mayor de 55 milisegundos en B1 a B3, las ondas T invertidas en B1 a B3, sobre todo en jóvenes mayores de 14, bueno, pacientes mayores de 14 años, QRS más de 110 milisegundos en B1, o por supuesto las presencias de estas sístoles ventriculares que, como ya les comenté anteriormente, lo más frecuente es que tengan morfología de bloqueo completo de rama izquierda. Estos son algunos ejemplos donde se puede distinguir el empastamiento o la prolongación, podríamos decir, de la onda S, las manifestaciones, los cambios de repolarización, ya sea por presencias de T negativas o por la aparición de ondas épsilon. Sin embargo, ¿cuánto es la frecuencia de estas presentaciones? Fíjense que a pesar de que la onda épsilon sea lo más característico, ronda aproximadamente un 30%, mientras que las manifestaciones más frecuentes van a estar relacionadas con la prolongación de la onda S, sobre todo en las derivaciones precordiales derechas o de B1 a B3. Ahora bien, si bien la frecuencia es alta, ¿qué es lo que ocurre en general? Uno llega al diagnóstico electrocardiográfico cuando el paciente ya tuvo algún evento o algún prediagnóstico que nos hace presuponer este tipo de enfermedad. Si la realidad es que nos guiásemos en un screening poblacional, muy pocos cardiólogos efectúan la medición de la onda S en todos los electrocardiogramas como para hacer o descartar este tipo de enfermedad a través de estos síntomas. Esto, como les había dicho, fue reconocido en los criterios clínicos establecidos en el 2010. Fíjense que a pesar de todo esto, el único criterio mayor considerado es la presencia de ondas épsilon, y todos los otros trastornos que les había comentado anteriormente son identificados como trastornos menores o como criterios menores de la enfermedad. Dentro de las arritmias vuelvo a destacar que lo más frecuente es la taquicardia ventricular no sostenida monomorfa, pero también puede ser considerado un criterio mayor la taquicardia ventricular sostenida
por supuesto, y perdonen la reiteración, a pesar de que sea insistente, con morfología de bloqueo completo de rama izquierda. Los otros tipos de arritmias, ya sea con bloqueo, con imagen de bloqueo de rama derecha, ya sea taquicardias ventriculares sostenidas o no sostenidas, pueden ser consideradas criterios menores, o cuando existe una extrasistolia o carga de extrasistolia en un Holter mayor de 500 latidos en 24 horas. ¿Sí? A esto tenemos que agregar algo que es muy importante, que es la historia familiar. Y en esto es importante destacar que la historia familiar, ya sea por supuesto relacionada, personal o de un familiar del primer grado, constituye un criterio mayor. Estos criterios fueron un poco ampliados en referencia a los criterios previos, en donde solamente se establecía como el criterio la enfermedad confirmada por necropsia. Hoy el hecho de tener una enfermedad diagnosticada no por estudios anatomopatológicos, sino simplemente por una confirmación a través de los criterios de la Task Force, hacen ya o determinan el criterio mayor como antecedente familiar. Los otros son las alteraciones clásicas o los criterios menores, como por ejemplo las historias de displasias arritmogénicas en familiares de primer orden, en donde no fue posible determinar cuál paciente presentaba, ¿no?, los criterios característicos, cuando hay una muerte súbita en menores de 35 años donde pueda existir sospecha pero no confirmación, o cuando existe displasia arritmogénica del ventrículo derecho confirmada por estudios anatomopatológicos o por los criterios de Task Force, pero en familiares de segundo. ¿Qué ocurre con el eco? Bueno, a todos los que hacemos ecos nos gustaría decir que es la herramienta fundamental, pero la realidad es que si bien los criterios están bastante definidos, en muchas de las situaciones es muy difícil establecer el diagnóstico a través del ecocardiograma. Podemos identificar en el ecocardiograma fundamentalmente los trastornos de motilidad, la presencia de dilataciones aneurismáticas del ventrículo derecho, la dilatación aislada del ventrículo derecho sin presencia de aneurisma, la posibilidad de encontrarnos con movimientos paradojales del septum interventricular o la presencia de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, si nos abstraemos un segundo de este tipo de patología y analizamos únicamente todos estos ítems que están planteados en la diapositiva, por supuesto que ninguno de estos puede ser considerado como una variable patognomónica, y en muchos de los casos el hallazgo de la dilatación del ventrículo derecho, la identificación de un aneurisma, son en muchos de los casos posteriores a un cuadro de muerte súbita reanimada, por ejemplo, o cuando ya existe la sospecha por otra identificación que haya determinado la probabilidad de que la presencia de esta enfermedad, en esos casos es donde la ecocardiografía puede aportarnos algún tipo de dato. Como todos sabemos, la evaluación del ventrículo derecho es mucho más compleja que la del ventrículo izquierdo, tanto por su morfología, por la disponibilidad de herramientas para evaluarlo, pero bueno, en el contexto de pacientes con sospechas deberemos esmerarnos lo suficiente como para tratar de establecer. Hoy en día, el ecocardiograma tridimensional nos aporta la posibilidad de evaluar el ventrículo derecho de una forma más precisa, y en casos como estos, donde se puede ver claramente una dilatación aneurismática prácticamente en la punta del ventrículo derecho, es un dato interesante para ver. Sin embargo, la realidad, y con total honestidad, es que si bien estas imágenes son muy lindas de ver tridimensionalmente, la realidad es que dilataciones aneurismáticas como estos se pueden claramente identificar en un ecocardiograma 2D convencional, por lo cual no es necesario esta tecnología de avanzada para poder establecer el diagnóstico. Lo mismo ocurre en este caso, por ejemplo, donde existe una dilatación muy importante del ventrículo derecho con una gran zona aneurismática cercana a la punta y relacionada con la pared lateral. Esto es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, esto es el ventrículo derecho. Tiene aparte el movimiento anormal del septum, y seguramente si hubiésemos colocado el Doppler color en esta imagen veríamos la importancia de la determinación de la insuficiencia tricupídea.
Sin embargo, otro de los datos que quiero destacar y que es importante es que normalmente o en la práctica rutinaria los ecografistas nos vemos un poco atosigados, por así decirlo, por el tiempo, y las mediciones que deberíamos considerar en el ventrículo derecho no se miden en rutina, con lo cual esto también pretende estimular para aquellos que hacemos ecografía ante la mínima sospecha de una enfermedad de displasia ritmogénica, debemos tomarnos el tiempo suficiente para evaluar el tamaño del tracto de salida del ventrículo derecho, establecer correctamente la fracción, etcétera. Y en esto, el ecocardiograma tridimensional, que si bien la gran mayoría de los equipos que están disponibles en nuestros medios no tienen software específico para el ventrículo derecho, le vuelvo a repetir, por la complicación o la morfología compleja que tiene el ventrículo derecho, hay algunos software disponibles y incluso se pueden utilizar los software que inicialmente están diseñados para ventrículo derecho para evaluar el ventrículo izquierdo, y en este caso, por supuesto que los datos que podemos obtener de volúmenes o de fracción de eyección van a ser mucho más precisos que los que podemos obtener por el 2D. Pero vuelvo a reiterarles, no es una herramienta indispensable al momento de hacer el diagnóstico de la displasia ritmogénica. Esto también es otro ejemplo donde nos permite no tan solo evaluar, digamos, qué es lo que está ocurriendo, sino ver completamente el ventrículo y poder establecer cambios en los volúmenes a lo largo. Hay otros estudios de imágenes, por supuesto que la resonancia en esto es un elemento trascendente. ¿Y por qué es tan importante? Porque, bueno, desde el punto de vista espacial permite una mejor definición del ventrículo derecho, pero aparte de eso nos permite determinar cambios en las características tisulares, es decir, no tan solo la presencia de una dilatación aneurismática que podría ser perfectamente identificada con el eco, pero el hecho de poder identificar un adelgazamiento de la pared, el reemplazo del tejido muscular por tejido adiposo o incluso la presencia de fibrosis hacen que las características que podamos obtener a través de la resonancia sean mucho más precisas que las del ecocardiograma. Esto lleva a que, por ejemplo, si vemos la sensibilidad y la especificidad, nos dé algo totalmente esperable, una especificidad cercana al 100% con una sensibilidad mayor del 60%, con lo cual lo más importante de esto es que el valor predictivo positivo es casi del 100%, mientras que el valor predictivo negativo es del 80%. Estas cifras son distantes, y no existen cifras claramente identificadas en el eco son mucho menores que la resonancia. Por lo cual uno indicaría que ante la sospecha de este tipo de enfermedad y considerando que el ecocardiograma no pueda aportar datos suficientes, por supuesto, la realización de una resonancia magnética estaría totalmente indicado. Pero hay que tener en cuenta también que no todos los resonadores tienen la capacidad para realizar resonancias magnéticas cardíacas en forma adecuada, por lo cual es una de las cosas importantes a determinar previos a. Como les he comentado, estos criterios imagenológicos están considerados dentro de los criterios publicados en el 2010, están un poquito más desarrollados de lo que eran los criterios previos o la task force previa. En este caso se consideran los criterios ecocardiográficos con manifestaciones, trastornos de motilidad o presencias de aneurismas, que es lo que le habíamos comentado, y lo otro que es importante es la determinación del diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho, ya sea en eje corto o en eje largo. Las cifras pueden observarse claramente acá, o un cambio en la fracción de eyección, o la fracción, cambio de fraccional menor del 33%. En la resonancia, los criterios considerados mayores son también los relacionados a los trastornos de motilidad o la presencia de aneurismas o disincronías, y también en estos casos también es mucho más sensible establecer la relación entre el diámetro y la superficie corporal en cifras mayores de 110 mililitros por metro cuadrado para los varones o más de 100 en las mujeres, y una fracción de eyección menor del 40%.
Si bien la angiografía también está considerada dentro de los criterios, por supuesto que no es un estudio de rutina y en general cuando están disponibles el eco en buena calidad y la resonancia es prácticamente no necesaria la realización de una angiografía. Dentro de los criterios menores son muy parecidos, a diferencia de lo que vimos anteriormente, es la no presencia de aneurisma, sino que los trastornos regionales, y esto es lógicamente porque pueden estar asociados a otro tipo de patologías y no necesariamente a la displasia arritmogénica, o cuando las cifras de los diámetros del tracto de salida del ventrículo son menores a las que les había comentado anteriormente. Lo mismo ocurre para las resonancias, criterios similares con cifras un poco mayores a las que habíamos mencionado como criterios. Como les había comentado hace un momento, la ventriculografía prácticamente no se utiliza y otro de los criterios importantes desde el punto de vista diagnóstico es la biopsia. Por supuesto que el realizar una biopsia implicaría tener el diagnóstico anatomopatológico y esto de alguna manera pondría el nombre y apellido a la enfermedad. Sin embargo, no es tan sencillo porque muchas de las manifestaciones que aparecen a esto no son tan subendocárdicas. Por otro lado, la pared del ventrículo derecho, si está muy fina o adelgazada, la posibilidad de perforación a través de una biopsia es importante. Las manifestaciones no son globales, sino que son en parches. En definitiva, no es un método sencillo para realizar. Sin embargo, cuando este pueda realizarse en manos expertas y se obtengan variables o una disminución de la masa de miocitos menor al 60% con un reemplazo fibroso o fibra adiposo, esto hace el diagnóstico de la enfermedad. La tomografía computada o la ventriculografía radioisotópica no tienen demasiado aporte, por lo cual vamos a pasar, no vamos a hacer ningún tipo de referencia a eso. Volviendo a los criterios de la Task Force, fíjense ustedes que es lo que les comentaba anteriormente. Antes se consideraba únicamente el reemplazo fibra adiposo, pero en la actualidad no es eso lo que se debe considerar, sino que es un porcentaje residual de miocitos menor del 60% con el reemplazo fibra adiposo es lo que determina el diagnóstico. Cuando el porcentaje de miocitos residuales ronda entre el 60 o el 75%, debe ser considerado un criterio menor, no un criterio. En definitiva, analizando todos estos tipos de criterios, si tenemos 2 criterios mayores, 4 criterios menores o un criterio mayor y 2 menores, podemos hacer el diagnóstico de la displasia. ¿Con qué sensibilidad y con qué especificidad? Bueno, todos rondan aproximadamente una sensibilidad que supera el 75 y hasta el 80-85% en los casos. Con una especificidad que también en general ronda por encima del 85%. Es decir, que si consideramos estas variables de la Task Force y identificamos criterios mayores y criterios menores, podremos hacer el diagnóstico independientemente del estudio de anatomopatológico con una alta. Unas breves palabras en cuanto al tratamiento. Como todos ustedes saben, el hecho de realizar tratamiento farmacológico no corrige ninguna enfermedad genética, pero el uso del sotalol y la amiodarona están indicados fundamentalmente para disminuir la probabilidad de cargas arrítmicas de formas arrítmicas complejas y sobre todo para disminuir la estimulación simpática, ya que estos pacientes tienen contraindicado la realización de actividad física de alto rendimiento por justamente el estímulo simpático y por lo tanto que esto podría desencadenar en formas arrítmicas complejas. Sin lugar a duda, la terapia para estos pacientes es la colocación de un cardiodefibrilador implantable, no siendo necesario la documentación de formas arrítmicas complejas o muertes súbitas resucitadas. Simplemente, una vez que se establece el diagnóstico a través de los criterios de la Task Force, se hace un suficiente criterio como para indicar la colocación de un
cardiodesfibrilador implantable. Lo que sí es importante considerar es que esto no determina el final de la enfermedad, con lo cual estos pacientes en el futuro pueden desarrollar insuficiencia cardíaca derecha por afección más global del ventrículo derecho. La cirugía fue planteada en algunos centros o en algunas instancias a través de la resección de el tejido o el tejido afectado. Sin embargo, no es un método a considerar, al igual que la ablación, ya que no han demostrado ser tan efectivos en ninguno de los casos como lo es en la prevención de muerte súbita, como es la colocación del cardiodesfibrilador. Muchas gracias.